aquí está la resistencia indígena. Si nosotros hubiéramos olvidado desde los 500 años, los indígenas no existiéramos. Ese es un elemento de la resistencia, porque nosotros sabemos dónde está el punto que no debemos olvidar y del cual tenemos que cuidarnos. Ese es el primer. Entonces, pero nosotros, ¿qué hicimos? A través del proceso histórico, de ese proceso, nosotros fuimos recreando y fuimos transformando, diríamos, que nuestra sociedad tenía que seguir. Y yo no les puedo contar algunas cosas, estrategias internas que pasaron, que fue la espiritualidad, pero de ese proceso, la relación de los Aymari con los primeros originarios, salieron las semillas de los grandes mestizos, de los mestizos y criollos, los mestizos sobre todo. Y esas semillas solo fueron la generación de los hombres Isimani. Los Isimani eran los hijos de los Aymari, o sea, los Aymari, como los conquistadores, abusaron de nuestras mujeres indígenas. Nuestras mujeres indígenas quedaron embarazadas. El fruto de esos salieron niños con ojos azules claros. Por eso hoy usted mira a indios y Juan con ojos claros. No, eso viene desde hace 5 siglos. Eso es generacional, porque se viene repitiendo. Los hijos de esos Isimani, para cortar la parte los volvieron guerreros. Los Isimani son los santos guerreros de Yama. Quizás y posiblemente mi teoría la ubico acá, que esos Isimani fueron los que le ayudaron a Simón Bolívar la conquista de Colombia, porque salió del Llano. Siempre hablan de Simón Bolívar como el único, pero nunca dicen quiénes fueron los que apoyaron a Simón Bolívar en el Llano. O sea, uno comienza a mirar, porque también me contaron, habían 5 grandes héroes Isimani que lucharon, porque los Isimani eran hombres grandes, de ojos claros. O sea, los Isimani eran los mestizos de ese momento, que tenían que entrar a la retaguardia y atacar los territorios, entrar a la frontera, a cuidar los territorios. Y los Isimani tenían que cuidar los territorios ancestrales donde había la frontera. Entonces todo eso, hay toda una historia, eran 5. Yo me acuerdo uno que se llama Quereto, otro que se llama Guano, otro Paguer. Bueno, se me olvidaron otros 2, pero eran los grandes que trabajaron con medicina tradicional. Entonces la resistencia indígena, que dice, cojo del blanco lo que me sirve, lo transformo y lo vuelvo mío para entrarme a la retaguardia. Eso es una estrategia que el indígena hizo, y nosotros nunca entendimos y nunca se escribió, y todo eso no pasó. Son 2 elementos que lo trae la población, que en la historia indígena hay 4 momentos, que ese es el de la parte, diríamos, antes de la prehistoria, donde andamos primero. La segunda, la que es la parte de la conquista. Después viene una etapa que es la colonización. Cuando llega la colonización entendida como la etapa más grande. Primero en la etapa cuando los jesuitas comienzan el avanzamiento de los indígenas. Primero avanzaron los achagos y yacocos y sálimas. Fueron las primeras víctimas, porque ellos eran pacíficos, trabajadores y buenos. Por eso en Colombia muchos somos pacíficos y buenos. Muchos, los que son descendientes de los achagos y sálimas, son gente trabajadora. Por eso muchos llaneros tienen esa sangre. Pero había otro grupo que era belicoso, nómada, guerrero, que era, dicho, se hacía matar y mataba. Usó armas biológicas para defenderse primero del español, de los caribes. Pero ¿qué hizo la corona? Como ya quedaron poquito, ese grupo se llamaba el Grupo Guahibo,
Isicuani, del cual yo pertenezco, sangre guerrera, indomable. Nosotros los Isicuanis somos indomables. Yo entiendo a veces mi comportamiento, por qué yo estoy así, ¿sí? En el proceso de investigación yo decía, ¿por qué soy así? Porque me dio una psicoanada, estando en el Ministerio de Cultura. Una vez dejé votar en el ministerio, me dio rabia. Cuando el indígena le da rabia, a mí no me importa si yo era asesora de la ministra, ¿qué me importaba eso? Yo me largo y me voy, ¿sí? Cogí mi cosa y me fui. Que cuento la decencia ni nada de eso, en mi mente no estaba eso. No me gustó, no me gustó y me fui. Dejé votar el ministerio, pero usted es una asesora, el prestigio, ¿a qué me importa eso? Me dio la psicoanada, eso es todo. ¿Sí? O sea, hay comportamientos que uno no alcanza a entender y de mencionar. Te dio la reducción, me dio la psicoanada. Desde ese proceso, el campo comienza a entender el contexto, digamos, de la historia. ¿Por qué nosotros, fruto de este proceso, la resistencia, qué hemos hecho para la resistencia pacífica, sin entrar a matar al otro? Entonces, ahí en la colonización, ya los que sufrieron fueron los achamas, Sáliva y Piapó. Nosotros hicimos resistencia. ¿Pero qué pasó? Nos estudiaron. También aprendí dentro de este proceso de interpretaciones que el mundo de blancos, sobre todo los gringos, no es que son inteligentes. Me decía Marcelino Sosa, que estudió con el ILB, los gringos no son inteligentes. Eso es mentira. Lo que pasa es que ellos son muy estrategas. Muy estrategas. Yo digo, Marcelino, ¿ya saben cómo es? Y Marcelino me explica. Pero nosotros también tenemos la resistencia. Siga explorando, siga mirando a ver. Y yo seguí explorando. Entonces me di cuenta que muchas herramientas de la resistencia hoy todavía existen, que es la herramienta de la espiritualidad, el manejo del yoco, el manejo del capi, el manejo del guají, todo ese tipo de manejo. Y entonces hoy recobra fuerza, así como nuestros antepasados lucharon con los españoles. Hoy nosotros nos toca luchar con los otros enemigos que llegan, pero nos toca reclamar nuestras herramientas. Porque en la etapa que nos minimizaron, que fue la colonización, cuando nos metieron a los jesuitas, nos avanzaron. Después, en el convenio de Misiones 1887, después de la Segunda República, los poquitos que quedamos casi nos acaban, porque una manera de acabar no es cambiando de pensamiento y de ideologías. Y eso fue lo que hicieron los curas. Prohibido la lengua, usted olvida la lengua, olvida su ideología y le meten otra. Y eso, así se acabaron muchos pueblos, pero nosotros seguimos ahí. Entonces la Iglesia Católica jugó un papel muy importante para la reducción y civilización de nosotros los pueblos indígenas en los famosos internados de reducciones. Yo soy fruto del internado de reducciones. Cuando yo tenía 7 años, yo no sabía hablar castellano. Se fueron a la comunidad y me arrastraron para llevarme a la escuela. Yo me agarraba del vestir de mi mamá y le decían, ni así va mi mamá, así va ¿a poco no es cierto? Y mi mamá lloraba y yo me devolvía las piernas hasta que al fin me llevaron. Y es para nunca más regresar al mundo tradicional, para envolverme en este mundo occidental hasta hoy en día. Ahí empezó desde mis 7 años, pero tuve una regresión a los 17, después de haber, pero también como la curiosidad de ver muchas cosas más. Aprendí a conocer el mundo occidental, el contexto político, hoy estoy en el contexto económico. Me metí en ese mundo de cómo todo esto que usted ha hablado aquí, cómo ese manejo estuve precandidata para la gobernación de Guainía, entendí todo lo oscuro que
que es la política, la corrupción, la suciedad, todo eso que lo esconden los grandes. Lo vi en carne propia. Al comienzo yo no lo podía creer. Yo siempre pensaba que usted era bueno como yo. Por eso la inocencia y la ignorancia hizo que muchos pueblos desaparecieran. Yo no. Nosotros aprendimos, en este periodo de colonización se presentaron genocidios, etnocidios, que aquí alcanzo a narrar. El etnocidio que cometieron con la conquista del territorio del llano para la ganadería. Eso fue el primero, el caso de las Rubieras, la matanza de los Cuinas, la masacre de Guanajuato, la masacre de Planas. Todas esas masacres que pasaron antes de que llegara 1991, el indígena era considerado menor de edad, sin pensamiento, sin alma. Hasta 1991 Colombia nos reconoce. Mira, tantos años nosotros viviendo como menores de edad, viviendo en una situación, diríamos, de desventaja frente a la sociedad mayoritaria llamada blanca mestiza, pero aún no conocen el trasfondo de esta historia. Y nosotros mantuvimos la diversidad del territorio con nuestro conocimiento, mantuvimos las lagunas, mantuvimos todo, con nuestras oraciones, con nuestros ritos, con nuestra cosmología, nosotros manejando el concepto propio de nuestros territorios, de territorios sagrados, el tema de la riqueza, otro concepto distinto, manejando más la espiritualidad y fortaleciendo el ser humano. Para nosotros fue el humanismo lo que hizo que la resistencia, o esas relaciones colectivas, no el individualismo. El individualismo en la guerra lleva a la destrucción de la sociedad. Por eso Colombia está destruida, porque nosotros, cada uno es un mundo, nosotros somos uno solo, el humanismo, el sentir del otro. Si este tiene hambre, yo también tengo hambre. Entonces, en la sociedad indígena no hay estratificaciones, estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 6, ¿no? Nosotros no somos estrato nomás, el estrato comunitario. No hay ricos, no hay pobres, no hay ancianatos, porque para nosotros los abuelos son sagrados. No hay guarderías, porque las madres deben cuidar a sus hijos. Pero ¿qué pasa ahorita con el mundo occidental? El mundo del dinero, llegó la petrolera, los megaproyectos ahora, sobre todo las petroleras, llegaron el mundo del dinero. Las comunidades nos enseñaron para qué es la plata, las transferencias, qué son los millones. Nos cambió, porque la plata es individualista. La competencia del individualismo, la mezquindad. Ahí llegaron a destruirnos, y creo que la resistencia estamos mirando cómo vamos a seguir. Ese es el gran reto, que pudimos resistir todos los genocidios, todo eso, las matanzas que nos hicieron, todo. Pero hoy ya estamos en el Pichá, en la pilladura, en 3.950.000 hectáreas, y nos llegaron las multinacionales, nos llegaron todo. A pesar de que está la luz de las leyes, el año 1991 nos reconoce, tenemos 3 instrumentos importantes jurídicos: el convenio 169 de la OIT, que es bloque constitucional, y últimamente la Declaración de las Naciones Unidas. Son instrumentos jurídicos importantes, pero todavía los ministerios, los funcionarios no quieren entender en qué país viven. Solo piensan en el mundo que existe solamente una sola raza, diríamos, una sola religión. Todavía no aterrizamos que hay diversidad. Y entonces nos siguen tratando. Ahorita estamos trabajando en políticas públicas. Nosotros queremos la concertación. Hemos